Hola, soy Santiago Mata y quiero preguntarles si creen que pueden hacer algo para resolver la crisis de la Iglesia. Si queremos resolver una supuesta crisis, tendremos que saber en qué se ha producido, dónde está el fallo, qué es lo que hay que reparar. Pues bien, pienso que para observar qué es lo que falla en la Iglesia, podemos recurrir a eso que desde los siglos antiguos, esas 4 características que decían los cristianos que tenía la Iglesia, y es que era una, santa, católica y apostólica. Por cierto, que al final de este vídeo les contaré qué tiene esto que ver con San Agustín y con lo de felices los que quedarán sin ver. Vamos con esas 4 características que decían o que sigue diciendo el credo que tiene la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. San Agustín, fíjense que decía que el problema de los herejes, de la herejía, es obsesionarse con la santidad de la Iglesia y romper su unidad con tal de hacerla más santa, es decir, rechazar a aquellos que no son santos. Vamos a dejar esta cuestión. Pero esto sí me ilumina para saber que si lo más importante es la unidad, es que estas 4 cosas van en orden. Lo más importante es la unidad, luego va la santidad, luego la catolicidad y luego la apostolicidad. Bueno, pues se me ha ocurrido que quizá probablemente si repasamos la historia de la Iglesia, veremos que la crisis en la Iglesia se va agravando en sentido inverso, es decir, lo primero que falla es la apostolicidad, luego falla la catolicidad, luego la santidad y luego, por último, el último fallo, por así decirlo, un fallo multiorgánico, sería el de la unidad. ¿Por qué fallan estas cosas? Primero, ¿por qué falla la apostolicidad? Porque no se hace apostolado, porque no se suman nuevas personas, porque no se extiende la Iglesia. La Iglesia parece que ha perdido fuelle desde los primeros siglos, que se extendió tanto, parece que luego haya perdido fuelle. Parece que por ahí es por donde se empieza la crisis, por dejar de extenderse. La apostolicidad, se deja de obedecer al Papa. Ahí es donde empiezan a fallar las iglesias, las personas que se separan, los grandes cismas, etcétera. Por ahí ha ido fallando la Iglesia, ha entrado en crisis a lo largo de la historia. Luego la santidad, pues es evidente que cuando las personas dejan de vivir el cristianismo, dejan de adecuarse al ideal, dejan de parecerse a Jesucristo, se separan de él, es una crisis más profunda. Y por último, lo más grave, siguiendo a San Agustín, como he mencionado antes, sería el fallo de la unidad, cuando ya ni siquiera respetamos, amamos a los demás. Fíjense, no solo San Agustín, ya los antiguos romanos que perseguían a los cristianos no decían, fijaros qué buenos son, no decían, no les admiraban por lo buenos que eran, les admiraban porque se querían, decían, fijaros cómo se amaban, fijaros, mirad cómo se aman. Les llamaba la atención lo unidos que estaban. Esa es la principal, la característica que no puede fallar en la Iglesia. Pero bueno, todas son importantes, pero si falla esa ya ha fallado todo. Por eso pienso yo que todos podemos percibir que hoy día la crisis de la Iglesia es más grave porque ya falla todo, ya es un fallo en cadena. Claro que esto no se da de golpe ni se da necesariamente en toda la Iglesia, pues sigue habiendo personas o regiones o comunidades que viven más la santidad, que viven más la catolicidad, que viven más la apostolicidad, que son más dinámicas, más expansivas, que son más rezadoras, más santas. Pero vamos a lo que nos interesa, es qué puede hacer un particular, qué podemos hacer usted y yo para mejorar, para resolver incluso la crisis de la Iglesia. Pues pienso yo dar un pasito en cada una de estas 4 puntos. Vamos a empezar por el primero, el más urgente, la unidad. No criticar, no buscar los defectos de los demás, aunque solo sea en ese aspecto negativo de no romper, de no desatarse, de no fomentar las divisiones. Yo creo que ahí cada uno de nosotros es capaz de pensar, bueno, puedo dar un pasito, yo puedo hacer un favor a alguien, mostrarle cariño a otra persona de la Iglesia, ser simpático, hablar a la salida de una iglesia, hablar en la calle, preocuparme por sus cosas. Eso está al alcance de todas las fortunas. Creo que es un paso que cada uno puede dar para resolver la crisis. Segundo paso, la santidad. ¿Cómo se puede contribuir a la santidad de la Iglesia? Pues es muy fácil, vamos, rezar. Si queremos que los demás se acerquen a Dios, acerquémonos nosotros, recemos. Rezar es lo más fácil y lo más difícil, pero es relativamente fácil de explicar. Rezar. Tercer punto, catolicidad.
¿Qué puedo hacer yo para que la Iglesia esté más unida al Papa? Pues una cosa muy sencilla, rezar especialmente por el Papa y rezar porque todos respeten, quieran y hasta donde se pueda obedezcan al Papa. Un punto muy sencillo, seguir al Papa aunque sea en Twitter, enterarme de lo que le pasa, de lo que dice, de lo que hace. Hay canales de YouTube que podemos ver al día en un minuto lo que ha hecho el Papa. Pues ya sea Vatican News, ya sea Rome Reports, etcétera, pondré algunos en la descripción del vídeo. Algo muy sencillo, que en esas oraciones demos esa prioridad, tengamos presente eso, que cuando dice Jesús que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, no significa que no prevalecerán contra nadie, sino que siempre podremos aferrarnos a esa piedra que es el Papa de Roma. Por lo tanto, si queremos que esa piedra esté lustrosa y accesible, recemos por él. Conozcámosle, apoyémosle, en lo posible obedezcámosle. Y por último, ¿qué hacer para que la Iglesia sea más apostólica? Para que la Iglesia llegue a más gente. Pues llegar a más gente. Seguro, yo creo que no hay nadie que no tenga en su familia una persona que no está bautizada, que no ha hecho la primera comunión, que no está casada, que no, en fin, ya digo, solamente aunque solo sea por reparar, no ya digo ya que haya que expandir, sino hay muchísimas personas a las que con una sonrisa podemos acercar a la Iglesia. Digo con una sonrisa porque a base de palos pues no se hace nada, ¿no? Pienso que con esto he aportado esas 4 cosas que no las he aportado yo, que cualquiera podría saberlas. No es que diga, este chico tan listo, ¿de dónde ha salido este hombre? Que se lo sabe todo. No, es algo que cualquiera puede deducir y que está al alcance de todas las fortunas. ¿Qué tiene que ver esto con lo de dichosos los que creen sin ver? Pues por eso, porque no vemos la santidad, a pesar de que no veo la Iglesia como algo perfecto, como algo santo, sin embargo, creo en su unidad. Porque fíjate, si Jesús dijo a Tomás, porque has visto, has creído, nosotros lo que vemos es desunión, lo que vemos es falta de santidad, lo que vemos es separación de Roma, lo que vemos es que no hay fuerza apostólica en la Iglesia. A pesar de eso, la hay. Creer que está ahí y que yo puedo contribuir a que saque lustre y a que eso se reviva y a que eso funcione. Bueno, hasta aquí mi propuesta, creo que es sencilla y creo que es sobre todo realizable, que son cosas que cualquiera puede hacer. Muchas gracias y hasta pronto.